En los archivos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, en una sala de depósito donde el polvo parece haberse aliado con los años, descansa un expediente singular. Es la carpeta B7. No contiene cerámicas, ni pequeñas estatuillas, ni fragmentos dignos de una vitrina. Dentro guarda un informe de geología elaborado en pleno siglo XX. Con redacción sobria y vocabulario estrictamente técnico, describe una tumba excavada en roca del siglo I, ubicada en el poblado de Al-Eisaría, la antigua Betania de los relatos bíblicos. El documento registra las dimensiones exactas de la cámara funeraria, detalla la composición de la caliza local y señala rastros de desgaste con la precisión fría propia de la ciencia. Sin embargo, en la última página, dentro del apartado dedicado a anomalías estructurales, aparece un párrafo capaz de silenciar incluso al escéptico más experimentado. Habla de una grieta en el techo de la tumba. Los geólogos concluyeron que su origen era natural, producto de tensiones tectónicas habituales. No obstante, reconocieron algo que desconcertaba cualquier cálculo estadístico. La fisura mostraba una simetría tan exacta que formaba una figura reconocible como una cruz latina. La probabilidad de que semejante forma apareciera por pura casualidad era tan diminuta que, en lenguaje de laboratorio, se clasificaba como prácticamente nula, una expresión que, en términos reales, equivale a decir imposible. Y lo imposible, en este caso, no surgió en un sitio cualquiera. Se abría justo sobre la cama de piedra de la tumba, que desde hace siglos ha sido llamada por un solo nombre: la tumba de Lázaro. Durante 2 milenios, ese recinto permaneció en silencio. Cuando al fin la ciencia obtuvo acceso completo, no halló únicamente polvo y roca desgastada. Descubrió que la materia misma del lugar, su geología íntima, parecía obligada a declarar testimonio. Ese fue apenas el comienzo, porque las paredes empezaron a narrar, el olor del aire cambió y la quietud acumulada durante siglos reveló que no estaba vacía, estaba llena de una presencia. Este relato no trata solo de una tumba antigua, es la investigación de un sitio donde, según se dijo, las leyes de la física se detuvieron por un instante, un punto donde la fe y la ciencia chocaron, y de ese choque ambas salieron transformadas. ¿Qué ocurrió realmente en aquella cueva? ¿Qué secreto han custodiado los guardianes del lugar durante todos estos siglos? Para comprender por qué ese sitio siempre fue distinto, hay que salir de la cámara excavada y pisar la tierra misma de Betania. Hoy es la dinámica localidad palestina de Al-Eisaría, enclavada a la sombra del muro que la separa de Jerusalén. Su antiguo nombre, preservado en árabe como Al-Azariya, significa literalmente el lugar de Lázaro. Es una tierra cuya identidad se forjó alrededor de un único acontecimiento. A solo 3 kilómetros de las murallas de Jerusalén, Betania siempre ha sido un umbral entre realidades, lo suficientemente cerca para escuchar el bullicio de la ciudad santa y lo bastante lejos para respirar un aire diferente. Mientras Jerusalén hervía entre disputas religiosas, tensiones políticas y el ruido constante de sandalias romanas golpeando sus calles, Betania mantenía una vida discreta, casi escondida. Era un refugio, una casa de afectos. Allí, según narran los evangelios, Jesús no era el Mesías rodeado de multitudes, era un huésped, un hermano, un amigo cercano. Ese carácter íntimo, casi familiar, fue decisivo para preservar su memoria. Generaciones completas transmitieron lo ocurrido no como una leyenda adornada, sino como una historia doméstica. No eran simples habitantes, se consideraban custodios. A lo largo del paso de legiones romanas, emperadores bizantinos, caballeros cruzados y gobernadores otomanos, jamás permitieron que la tumba de Lázaro se desvaneciera en mito. La protegieron. No la transformaron en un espectáculo. La conservaron como una herencia sagrada. Incluso hoy, quienes guían a los peregrinos hacia la tumba se definen a sí mismos no como guías, sino como guardianes. Creen sinceramente que las piedras todavía recuerdan. Recuerdan el sonido de las sandalias sobre los senderos polvorientos. Recuerdan las voces alrededor de una mesa compartida
o el calor de una amistad que llenó aquel hogar. Cuando, a finales del siglo XX, los arqueólogos recibieron permiso para estudiar el lugar de manera exhaustiva, vieron algo más que estructura antigua, sintieron memorias despertando de un sueño profundo. Pero el corazón de Betania no late solo en sus rocas y en su terreno. Late también en una casa sencilla, sin ostentación, destinada sin embargo a convertirse en un escenario de eternidad. Lázaro, Marta y María. 3 nombres inseparables de la historia cristiana. Pero ¿quiénes eran en realidad? No vivían en palacios, no formaban parte de la élite sacerdotal. Eran una familia de condición media, cuyo hogar se transformó en el refugio personal de Jesús durante sus estancias en Judea. Su vínculo con él no se edificó sobre la política ni sobre el espectáculo. Se grabó en la piedra cotidiana de la convivencia. En esa casa Jesús descansaba, compartía el pan, escuchaba en la calma de la tarde las inquietudes de quienes lo querían. Allí nadie lo trataba como un sanador improvisado ni como un profeta para probar. Allí era familia, y esa cercanía otorgó al desenlace un peso devastador. El Evangelio de Juan, el único de los textos canónicos que describe esta historia con detalle, dibuja retratos profundamente humanos. Marta, activa y práctica, es la primera en salir a su encuentro. Su dolor se expresa en un reproche medido, entrelazado con una fe firme. María, sensible e intuitiva, permanece en casa dejándose absorber por el duelo. Solo acude cuando la llaman, y su tristeza se expresa no en discursos, sino en lágrimas a sus pies. Y Lázaro, de él sabemos menos. Su nombre, probablemente una forma griega de Eleazar, significa Dios ha ayudado. Su papel es silencioso, casi ausente, y ese silencio se convierte en el eje que pone en marcha toda la historia. Cuando Lázaro enfermó, no fue la dolencia de un desconocido en una aldea remota. Fue el derrumbe de un amigo, la crisis de un hogar estrechamente ligado al propio Jesús. Las hermanas no corrieron a exigir ni a dramatizar. Enviaron un mensaje breve, cargado de una confianza profunda. Señor, el que amas está enfermo. No pidieron nada más. Creían que su afecto bastaba, que el simple conocimiento de su dolor lo movería a actuar. Pero los días avanzaron. La enfermedad se agravó, y él no llegó. La confianza silenciosa se transformó en herida. ¿Cómo era posible que quien sanaba a desconocidos tardara cuando su amigo agonizaba? La dolencia comenzó como una sombra leve y terminó hundiendo raíces. Día tras día consumió las fuerzas de Lázaro. El cuerpo, antes firme por los trabajos del campo, se volvió frágil. Cada respiración era más corta que la anterior. Las hermanas, impotentes, buscaban cualquier señal de mejoría mientras sus manos preparaban remedios que apenas retardaban lo inevitable. La piel perdió su color, la voz se hizo débil y en las noches interminables, el aliento cansado de Lázaro llenaba la casa como un reloj marcando los segundos finales. Habían enviado aquel mensaje, mínimo pero cargado de fe. Señor, el que amas está enfermo. No era una exigencia ni un clamor desesperado. Era la certeza tranquila de quienes sabían que el amor no necesita ser rogado. Pero el silencio que siguió fue insoportable. Cada amanecer lo encontraba peor, y cada amanecer el umbral de la casa seguía vacío. Creían que llegaría. Creían que su afecto era demasiado profundo como para dejarlas solas en la tormenta. Pero las horas se hicieron días, y la enfermedad terminó quebrándolo. Cuando Jesús, a kilómetros de distancia, dijo: «Esta enfermedad no es para muerte», el cuerpo de su amigo ya comenzaba a enfriarse. La demora tensó los corazones. Si amaba de verdad, ¿por qué no estaba allí? Si tenía poder, ¿por qué no lo usó? La contradicción entre amor y ausencia llenó Betania de un dolor sin consuelo. Cuando Lázaro exhaló por última vez, la casa se inundó de llanto. Marta y María prepararon el cuerpo según la tradición. Sus manos fueron firmes pese al quebranto. Lo envolvieron en lienzos capa tras capa,
con especias y aceites que honraban al difunto y retrasaban la corrupción. El aroma de mirra y áloe impregnó la habitación, la ropa de los dolientes y la memoria del pueblo. Le cerraron los ojos, vendaron la boca, cruzaron las manos. Luego los hombres lo llevaron a la tumba excavada en la roca y lo depositaron en el lecho tallado. Rodaron la piedra y sellaron la entrada. Afuera, los lamentos se alzaron como un río desbordado. Para ellos, la muerte era cierre absoluto. Lázaro, el amigo amado, ya no estaba. El primer día pasó entre murmullos de consuelo. El segundo se extendió en cansancio y niebla. El tercero dejó solo un hilo de esperanza, vinculado a una creencia antigua, que el alma rondaba el cuerpo 3 días con deseo de volver. Pero en el cuarto día, esa tenue expectativa moría. A partir de entonces, la muerte se consideraba definitiva. 4 días significaban que hasta el sueño más débil de retorno se había vuelto polvo. El silencio de la tumba ya no era quietud, era sentencia. La casa se volvió un lugar de sombras. Los susurros, los pasos amortiguados, los sollozos nocturnos confirmaban la desolación. Y aún así, bajo esa quietud aplastante, algo se estaba gestando. Lo que parecía abandono no era ausencia, sino precisión. La devastación del cuarto día no fue un error. Era el escenario perfecto para lo imposible. Se permitió que la muerte consolidara su dominio para que, cuando irrumpiera la vida, nadie pudiera dudar. Entonces corrió la noticia. Jesús viene. Marta se levantó de inmediato y salió a su encuentro. Al verlo, su voz se quebró. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era un reproche simple, sino amor herido. Sin embargo, añadió con una fe que desafiaba la tragedia. Pero incluso ahora sé que Dios te concederá lo que pidas. Jesús respondió con una revelación que atravesó el límite entre lo temporal y lo eterno. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Marta aceptó esas palabras, aunque su mente aún no comprendía su alcance. Luego vino María. Ella no habló con firmeza, sino con lágrimas. Cayó a sus pies repitiendo, «Señor, si hubieras estado aquí». Su dolor era desnudo, sin defensa. Y entonces Jesús lloró. El Creador del universo se detuvo entre los dolientes, con el rostro cubierto de lágrimas. No era símbolo, era duelo auténtico. La eternidad entraba en el sufrimiento humano. El que llama a la vida permitió que la muerte lo atravesara. El aire se tensó. El rabí, que había llegado tarde, ahora hablaba de vida frente a la corrupción. Su llanto revelaba la profundidad de su poder. Entonces su orden quebró la quietud. «Quitad la piedra». Muchos se estremecieron. «Señor, ya huele». «Son 4 días», murmuró alguien. Aún así, rodaron la piedra. El aire denso de la tumba se derramó hacia afuera. Varios retrocedieron. Jesús levantó los ojos no con súplica, sino con autoridad. Su oración fue afirmación. Lo que iba a suceder ya estaba decretado. Entonces, su voz tronó, una orden única que cortó siglos de silencio. «Lázaro, sal fuera». No fue sugerencia ni súplica, sino decreto soberano, cargado con la misma resonancia del acto creador. Cada corazón se detuvo. Luego, un rumor leve se oyó desde dentro, un roce, un movimiento, algo inconfundible. Ojos se abrieron de par en par, manos cubrieron bocas, y exclamaciones ahogadas llenaron el aire mientras Lázaro avanzaba hacia la luz, el cuerpo aún envuelto en vendas, el rostro cubierto por el sudario, se movía entre la frontera de la muerte y la vida. Lo imposible estaba ante sus ojos. Algunos cayeron de rodillas, deshechos, mientras sus lágrimas revivían la fe. Otros retrocedieron con espanto, incapaces de comprender lo que veían. En ese instante la historia se partió en dos. La muerte dejó de ser soberana. La vida habló, y su voz fue más poderosa. Siglos después, cuando los arqueólogos reabrieron esa misma cámara en tiempos modernos, el peso de aquella orden aún parecía suspendido en el aire. No entraron como en una excavación cualquiera,
Fue un acto casi litúrgico. Hubo plegarias, y los vecinos guardaron silencio reverente. Incluso los científicos, aunque escépticos, bajaron la voz como si temieran perturbar algo que dormía en la oscuridad. Fe y ciencia avanzaron juntas, no hacia ruinas, sino hacia un sitio donde la eternidad una vez tocó la tierra. La cámara estaba fría. Las paredes rezumaban humedad acumulada por los siglos. Un haz de luz cortó la penumbra, levantando polvo desde el techo. Cada paso producía un eco profundo que aumentaba esa sensación de quietud cargada. Los arqueólogos midieron la sala, registraron los bancos de roca, la curvatura del techo y la orientación de la entrada. Todo coincidía con lo descrito en las escrituras y la tradición. Llegaron esperando catalogar piedra. Encontraron algo que no se dejaba medir. El silencio parecía guardar memoria. Uno de los exploradores afirmó después que no había entrado en una tumba, sino en una presencia. Los datos no estaban solo en la roca, flotaban en el ambiente. Entonces ocurrió el hallazgo que estremeció incluso a los más veteranos. Justo encima del lugar donde Lázaro había reposado, corría por el techo una grieta. Al principio parecía una fractura cualquiera, pero al enfocarla con más luz, un suspiro colectivo recorrió la cámara. La fisura dibujaba una cruz perfecta. Los geólogos la estudiaron con detalle, siguiendo sus líneas y analizando su superficie. No había rastro de cincel ni intervención humana. La formación era completamente natural y aún así su precisión desafiante escapaba al azar. Sus proporciones eran exactas, sus ángulos claros, su forma innegable, como si la tierra hubiera dejado un testimonio grabado en la roca. Al verla, algunos sacerdotes cayeron de rodillas, asegurando que era un sello del cielo, un recordatorio de que el retorno de Lázaro apuntaba a un milagro aún mayor, la resurrección de Cristo. Para los vecinos que habían protegido la tumba a través de guerras y siglos, aquella grieta confirmaba lo que siempre creyeron: no estaban frente a un sepulcro común. Aquel lugar había sido preservado por la mano de Dios. Los científicos anotaron ángulos, medidas y registros, pero incluso ellos admitieron que la simetría escapaba a toda explicación. La grieta podía entenderse por geología, pero no su forma exacta, su ubicación precisa, ni el hecho de hallarse justo sobre el lecho funerario. La probabilidad era tan mínima que resultaba prácticamente imposible de expresar. Para los creyentes, el sentido era evidente. El mismo Dios que ordenó a Lázaro levantarse había dejado su firma en la roca, un puente entre el prodigio de Betania y el sacrificio del Calvario. La tumba no solo guardaba un cuerpo, estaba tallada como testigo vivo. Su piedra proclamaba lo que las palabras no podían, y como si la roca no bastara, hablaron las paredes. A pocos centímetros de donde reposó Lázaro, los arqueólogos hallaron marcas que resistieron siglos. Parecían simples arañazos, pero bajo la luz revelaron inscripciones intencionales. Algunas en arameo eran toscas y temblorosas, como hechas por manos conmovidas. Otras en griego fluían con mayor soltura, grabadas quizá por peregrinos que habían viajado largas distancias para dejar su memoria allí. En distintos idiomas y a lo largo de generaciones reaparecía la misma idea: venció a la sombra. Otra inscripción repetida con insistencia estremecedora decía: la voz sigue llamando. Entre todos los grabados destacaba un conjunto de letras: I y Hija, una antigua abreviatura reverente del nombre divino. Quienes las trazaron parecían conscientes de que estaban pisando tierra consagrada. Cada marca narraba no solo el regreso de Lázaro, sino la fe de quienes llegaron después, aferrándose a aquel prodigio como un faro para su propio tiempo. La datación por carbono confirmó que esas incisiones no provenían de una sola época, sino que abarcaban siglos completos. Cada capa de escritura sumaba su propia voz, desde los primeros seguidores de Cristo hasta peregrinos medievales que arriesgaron la vida para llegar a Betania. Con el paso del tiempo, la tumba dejó de ser una cámara de roca. Se transformó en un testigo permanente donde la fe quedó grabada en piedra, preservada por hombres y mujeres,
empeñados en que el milagro no fuera olvidado. Los idiomas cambiaron, las generaciones pasaron, pero el mensaje permaneció. Lo ocurrido allí no podía borrarse. Entonces, en un rincón casi oculto por la sombra, los arqueólogos encontraron algo aún más desconcertante: un pequeño vaso de alabastro. Su sello seguía intacto, indemne frente a manos saqueadoras y al desgaste implacable de los siglos. Lo levantaron con una mezcla de respeto y asombro. La superficie era tersa y emitía un leve resplandor, como si guardara una luz propia. Al abrirlo con extremo cuidado, escapó un aroma denso, profundo, inconfundible, nardo puro, terroso y persistente. El mismo perfume que María de Betania derramó una vez a los pies de Jesús en un acto tan desbordante que llenó la casa entera. Ahora, aquella esencia surgía otra vez, preservada dentro de un recipiente que había permanecido oculto durante casi 2 milenios. Los científicos analizaron su contenido, esperando encontrar polvo sin vida, pero aún quedaban restos, y aunque deteriorados, el olor se negaba a desaparecer. Para los arqueólogos, aquello se convirtió en un enigma. ¿Cómo podía sobrevivir el perfume cuando el lino ya era ceniza? Para los creyentes, no era química, sino continuidad. Un hilo de devoción que atravesaba el tiempo, no en palabras, sino en una memoria aromática que derrotaba al olvido. Varios de los presentes se emocionaron hasta las lágrimas. Sentían que estaban respirando la misma fragancia que ungió al Cristo. Era como si el amor de María, ese gesto quebrado sobre el Maestro, no hubiera terminado en un siglo, sino que siguiera hablando a través de aquel frasco escondido en la tumba del milagro. El vaso dejó de ser un objeto arqueológico. Se convirtió en un puente de memoria. La piedra puede testificar, las inscripciones pueden registrar, pero el aroma habla por una vía que esquiva la mente y golpea directamente al alma. Quienes estuvieron allí dijeron que era como tocar la escritura con los sentidos, como regresar a aquella casa en Betania donde María quebró el frasco y saturó el aire con su ofrenda. En ese instante, la fe no se recordó, se vivió. Con la piedra, las inscripciones y la fragancia reunidas en un mismo espacio, la tumba de Lázaro obligó incluso a los estudiosos más rigurosos a admitir lo que no podían explicar. Un investigador famoso por su frialdad analítica confesó que el silencio del interior parecía tener vida propia, como si el espacio rechazara ser reducido a simples datos. Otro, conmovido, admitió haber llorado, diciendo que la atmósfera pesaba más que cualquier medición instrumental. Los vecinos de Betania, que habían custodiado el lugar durante guerras, saqueos y convulsiones, quedaron reivindicados. Durante generaciones se les había ridiculizado por tratar aquella tumba como un legado vivo y no como ruina antigua. Ahora incluso los escépticos agachaban la cabeza con respeto. La evidencia era de una naturaleza distinta. No cabía en vitrinas ni se reducía a números. Era algo más sutil y profundo. Una presencia, un ambiente, una huella persistente, una cruz grabada en la roca sin manos humanas, inscripciones que susurraban victoria sobre la sombra, un vaso cuyo perfume se negaba a morir. Juntos formaban un testimonio que no pertenece a una época. Está inscrito en la materia misma. Para quienes permanecieron dentro, se volvió innegable. El milagro de Lázaro no se desvaneció en las páginas de la historia. Dejó rastros, marcó la piedra, impregnó el aceite, quedó suspendido en el aire. La tumba no es un monumento al pasado, es un testigo de lo eterno. Afuera, en la entrada, aún parecen resonar aquellas palabras pronunciadas por Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida». Siglos de silencio, guerras, dudas y peregrinaciones no lograron extinguir su eco. Esperaron el día en que la ciencia, la fe y la mirada humana se encontraran dentro de esa cámara que se negó a ceder sus secretos por 2000 años. La tumba de Lázaro permanece como evidencia de que los milagros no se deshacen. Dejan huellas, persisten, hablan. Sobreviven en la piedra, en el aroma, en el silencio. Y aún después de 20 siglos,
continúan esperando a quien se atreva a entrar y escuchar. Lo que empezó como un sepulcro silencioso, se transformó en voz a través del tiempo. La historia de Lázaro no solo está registrada en la Escritura, está esculpida en la roca, sellada en aceite y suspendida en el aire de Betania. Y hoy vuelve a ser contemplada.